Alma, yo no te estoy pidiendo que mientas. Solamente te pido un poco más de tiempo antes de tomar la decisión de separar a los Guerrero. Erika, esa familia es un desastre. Yo los visité en muchas oportunidades y vi cosas maravillosas. No existe un protocolo que no pueda demostrar la calidad humana de las personas. No, eso lo demuestran los hechos. No siempre. Ahí está el caso Rice. Alma, cada 21 minutos un menor es abusado en Houston. 7,000 para ser exactos el año pasado. Y ninguno de nosotros pudo hacer algo para evitarlo. Sí, existen los protocolos, pero creo que debería existir un acercamiento más humano en cada caso. Acercamiento humano. Conocer más a las personas. Alma, si separamos a esta familia va a ser terrible para ellos. Yo creo que los Guerrero pueden mejorar. Y esta señora, la que está a cargo de los menores. Francisca Rojas. Sí, esa. Erika, ni siquiera tiene un empleo. Por ahí está José María, el hermano mayor. Él es un hombre honrado, trabajador. Él se hace cargo de sus hermanos. Él está pendiente que vayan a la escuela, los lleva al médico cuando es necesario. Alma, por favor, no separemos a esta familia que se ama tanto. Si los separamos, va a ser mortal para ellos. Mamita, perdóname. Todo esto es mi culpa. ¿Por qué tu culpa? Porque mi papá se lanzó sobre el desgraciado que le disparó para defenderme. Permiso, Eddie. Eddie, tienes que acompañarnos al precinto. ¿Hijo, para qué? Porque tiene que rendir declaraciones como testigo. Yo sí puedo declarar sin problema, pero no ahora. Ella me necesita más que nunca. Mami, ¿qué te pasa? Mami, yo estoy aquí, por favor, no me hagas eso. ¡Paramédicos! Tú también. ¡Paramédicos! Ayúdala, por favor. Calma. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mami, estoy aquí. Mami, por favor. Estoy aquí. Ay, se ve que estás bien solito. No tienes familia, ¿verdad? Si estuve averiguando y nadie te visita. Y yo me pregunto, pues, ¿qué vas a hacer con toda esa lana que escondiste? Porque tú sí enterraste unos milloncitos, ¿verdad? ¿Qué? Ay, qué grosero, ¿eh? Yo nada más quiero alegrarte la vida, ¿eh? Bueno, lo poco que te queda. Ya, cálmate. A ver. Tampoco te quiero matar, ¿eh? Mejor lo dejamos así por hoy, ¿eh? A ver, no me mires así. Mira, duele un poquito. Y cuando despiertes, lo intentamos otra vez. Si pudiste hablar para insultarme, también me vas a poder decir dónde escondiste esa la nota. ¡Guerrero, estoy abierta aquí! ¡Ay, por favor, ni te toqué! Sandy, ¿cuál es tu agresividad? Es solamente un partido amistoso con tu propio equipo, ¿no entiendes? ¡Vaya a su casa, bordero, a tejer! ¡Me tienes harta! Oye, my friend, ¿y si aprovecho ahorita y voy allá a la oficina y veo quién era la tipa esa que vino a ver a Santiago? No, yo no sé, ya la directora te tiene en la mira. Pues sí, pero... Digo, no es como que Santiago y yo tengamos algo, digo, nada que ver, solo que... Pues, como que... ¿Qué la intriga te mata? My friend, ten cuidado. Si te ven rondando al coach, los dos se van a meter en otro problema. Mire, no tengo mucho tiempo y tengo que regresar a la cancha, por favor. Oye, esa mujer con la que sales, ¿te gusta tanto como yo? ¿Y cuándo te dije que estaba saliendo con alguien? Bueno, entonces más a mi favor. Nos vemos esta noche entonces, en mi hotel. Sin nadie que nos moleste. Íntimos, plenos, prohibidos. Ya te dije que... Bueno, ven entonces a mi hotel si quieres terminar, ¿vale? Sería nuestra despedida especial. ¿Qué pasa, Santi? ¿Quién es ella?
Ay, ¿de veras quiere verme esta misma noche? Sí, Francisca, es urgente. Ay, chispa, licenciada. Ni me diga. De seguro que tiene que ver con la trabajadora social esa que nos visitó, ¿verdad? Preferiría que lo hablemos en persona. Bueno, le voy a avisar al Patas para reunirnos los tres. No. Solamente usted y yo. No quiero problemas con la esposa de José María. Ay, pues si ni están casados. Ay, como sea. Solamente usted y yo. Debemos ser muy discretas con lo que le voy a decir. Por eso la espero esta noche en mi casa. Está bien, licenciada. Ay, sí, claro que me acuerdo cómo llegar a su casa. No se angustie. Yo le caigo allá. Gracias. No quiere ver al Patas porque es una mujer bien decente. Pero la gringa, bien que se merece que le pongan los cuernos. Porque esos dos bien que se gustan. Y yo les voy a dar un empujoncito. ¿Qué pasó, Panchita? Me llamó la licenciada Erika, que quiere vernos. ¿Ah, sí? Oye, no le vayas a decir nada a Ashley, ¿eh? Porque tiene que ver con la nueva trabajadora social que nos visitó. Va. Estás en tu lugar de trabajo, Santiago, besándote con esta mujer, mientras que las chicas siguen solas en su entrenamiento. Andrea, tienes toda la razón. Lo siento. Ay, bueno, pero tampoco robamos un banco. Deberías más bien revisar el tonito que estás usando con Santiago. El futbolista más importante que tuvo Colombia por mucho tiempo. El mejor, el más grande. Lina, no necesito que me defiendas. Ni mucho menos cuando no tengo una excusa. Andrea tiene toda la razón. Andrea, yo soy la directora de este club. Lina, déjanos solos, por favor. Ok, pero te espero esta noche, Santi. Lo siento. Yo debí parar esto. No va a volver a suceder. De corazón, Santiago, espero que así sea. Odiaría tener que recomendar tu despido luego de haberte defendido tanto con el escándalo de Díaz. Mami, ¿cómo yo voy a llamar a Génesis? ¿Cómo le vamos a explicar lo que pasó? Eso no se puede decir por teléfono. Pásame mi celular y tú vete a la policía. No, mami, yo no te puedo dejar sola en estos momentos. Esto no se puede quedar así, Eddie. El culpable tiene que pagar. Así que ve a la policía. Le dices todo lo que sabe. Hasta mañana, chicas. ¿Mi mamá? Marisol. No debí dejarlas solas tanto tiempo en el entrenamiento. Disculpa. Está bien, coach. No nos tiene que dar explicaciones de nada. Está en el hospital. Ay, bendito. ¿Pero qué pasó, ma? Ay, menos mal que llega Francisca. Hola. Panchita me dijo que nos querías ver. No, quería verla a ella, no a ti. Bueno. Yo tampoco es para que te asustes por tenerme aquí, ¿no? Oh. Pero qué raro. Ni mi país ni Eddie me contestan. Tranquila, partnercita, ya estamos cerca del hospital. Tranquila. Además, si tu mamá te llamó y pudiste hablar con ella, no es nada grave. Todo va a estar bien. ¿Es su celular, coach? ¿No va a contestar? No está conectado a manos libres. Después devuelvo la llamada. Francisca, le dije que solamente quería hablar con usted. ¿Y quién apareció, José María? Sí, ya voy para allá. Es que se me hizo un poquito tarde. Pero vayan empezando. Sí, yo ahorita voy. Sí, ándele. Dice que viene en camino, que pues no sería la primera vez que nos deja marcados. Quería aprovechar también para
para pedirte una disculpa porque debí buscarte cuando supe que Ashley fue a amenazarte. Y... No, yo no quiero hablar de eso, José María, por favor, deja eso así, yo... Sí, te da Francisca porque quiero hablar de otra cosa y pues ya que tú estás aquí te lo voy a decir. La nueva trabajadora social que los visitó va a recomendar que te separen de tus hermanos. Yo no pude hacer nada. Mi papá les dio todo el dinero que tenía en la caja, pero esos desgraciados querían todo, querían más. ¿Logras recordar cuántos eran? Creo que eran 3. Esos desgraciados me apuntaron con una pistola en la cabeza y mi papá no se aguantó. Usted no lo entiende, detective. Era yo el que tenía que morir ahí, no era él. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué usted cree, detective? Mi hijo se tiró en medio a salvarme. Y esos desgraciados lo dispararon así, a sangre fría, como si él no sintiera ni padeciera. Ey, ¿tu papá tenía enemigos? ¿Qué enemigo iba a tener, detective? Si mi papá era un hombre de bien y era un hombre trabajador. Yo apuesto que el hombre más decente que tiene el barrio. Entonces, ¿crees que esto tan solo fue un robo común? ¿O sospechas de alguien en especial? Todo ese chismosito con tus papis, con algún amiguito tuyo que me pueda delatar. Acabo con tu familia, ¿va? No sé quién pudo haberlo hecho, detective. No sospecho de nadie. ¿Cortinas automáticas? ¿Y qué más sorpresas tienes o qué? ¿Fuiste a la universidad? No. Ya te había dicho que yo también vengo desde abajo. Llegué a este país a abrirme camino sin necesidad de estudiar. Y mira hasta dónde he llegado. Sí, bueno, pero como ya tienes dinero, ¿no quisieras estudiar algo que te guste? ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Voy por un médico, ¿sí? Papá, mi amor. No entiendo. Él pensó en mí, él pensó en ustedes hasta el último momento, mi niña. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? Se lo fue. Sí. Me lo mataron. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.